Bienvenidos una vez más, hermanos. Qué gusto contar con ustedes en esta tarde. Ya otros se estarán conectando a medida que vayamos avanzando en la lección. Bueno, como nos hallamos nosotros ya en los últimos 3 meses de la vida de nuestro Señor. El Señor se encuentra en Perea. Todavía se halla en esta región. Recuerde que el Señor ha bajado desde Galilea y se halla en Perea debido a que en Judea pues han intentado matarle. Entonces optó más bien por irse a Perea y en esa parte se ha dedicado a dar muchas de las enseñanzas que ha venido transmitiendo desde el inicio de su ministerio. Vuelve y las repite, pero ya en un territorio totalmente diferente. Y nos dice la escritura que grandes multitudes lo están siguiendo. Ahora, cuando Jesús dijo esto, iba caminando, o iba más bien camino a Jerusalén, en cumplimiento de la profecía de que allá es donde él va a ser crucificado. Sabía que le esperaba la cruz, pero la gente es posible que creyera que iba a ocupar el trono de David. Un trono literal, que el reino literal iba a ser establecido en Jerusalén. De la manera más clara posible les dijo que el que le siguiera no iba camino de la gloria, no iba camino de poderes terrenales, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en la vida y a abrazar un sufrimiento que solo se podía comparar con la agonía de un crucificado. Entonces, el Señor les va a decir que para poder ser un discípulo de Él, uno debe abandonar todo lo que tiene o no puede ser su discípulo. En el verso 25 empieza diciendo: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo. Como dije hace un momento, el Señor se encuentra en Perea, en su viaje con dirección a Jerusalén. Y de repente se vuelve hacia ellos y les habla con palabras que en sustancia, aunque no exactamente, las encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 10. A estas multitudes Jesús se vuelve y les habla sobre el verdadero discipulado. Algunos piensan, y lo vamos a leer en un momentito, algunos piensan que esta sección es la declaración más estricta e impactante que el Señor jamás haya hecho acerca de servirle. Fue demasiado franco al desafiar a los posibles seguidores y los desalienta si ellos están pensando en ser discípulos a medias. Recordemos que algo que enseña el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que más vale no salir nunca que empezar y no terminar la carrera. Ustedes conocerán estas palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, donde dijo: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Es mejor no habernos convertido en discípulos del Señor. Si después de convertirnos, volvemos atrás. Dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Les dice ahora en el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es fuerte lo que el Señor está diciendo aquí. Para poder ser discípulo del Señor, dice que uno debe estar dispuesto a aborrecer a su parentela, su familia, aún la misma vida de uno. Algunos tienen dificultades, y yo las tuve también en mi momento cuando me hice cristiano. Leyendo este versículo, tuve dificultad cuando el Señor dijo aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece a, y hace la lista. Porque normalmente nosotros entendemos esta palabra aborrecer con detestar, odiar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser posible que Dios, que es un Dios de amor, que nos manda a amar a nuestros enemigos, nos diga a nosotros y nos exija que si queremos ser sus discípulos, tenemos que odiar a nuestra familia, tenemos que aborrecerla? Bueno, permítanme explicarles que la palabra aborrecer, como la estamos leyendo aquí en el verso 26, no tiene el significado que generalmente le damos. Es más, vamos a comparar lo que estamos leyendo aquí en Lucas 14. Y recuerden que esto ya es al final de su ministerio. Pero al principio de su ministerio, el Señor dijo lo mismo, pero usó una palabra diferente. En Mateo capítulo 10, mire lo que dice en el verso 37. El que ama, mire lo que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Recordemos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Eso no lo sabemos la mayoría de memoria. Ahora, pero el Señor dijo que aquel que por encima de Dios coloque al papá o a la mamá, al hijo o a la hija, no merece el sacrificio de nuestro Señor. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el término aborrecer de Lucas 14, 26 no quiere decir odiar, sino que significa amar menos. Hay que amar menos al papá, a la mamá, a la familia y amar más a Dios. Primero debe estar Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es por encima de la familia. Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, pues, vuelvo y repito, el término aborrecer no significa odiar, significa amar menos. Por eso lo del texto de Mateo 10, el que ama a padre o madre más que a mí. O sea, pues el Señor está diciendo, hay que amar menos al papá y a la mamá, al hijo o a la hija. No podemos ponerlos por encima de Dios. La palabra odiar tiene el mismo sentido en Génesis capítulo 29. Pero antes de leer los versículos de Génesis 29, permítame colocarlos en contexto. Recordemos que Jacob, cuando él huyó de su hermano Esaú, se fue para la tierra de su tío, Labán. Y Labán tenía dos hijas, una se llamaba Raquel, la otra se llamaba Lea. Ahora, Jacob se enamoró de Raquel. Y
cuando fue a hablar con su tío, Labán, el tío le dijo, bueno, si usted quiere casarse con mi hija, tiene que trabajarme 7 años. A los 7 años yo se la doy como esposa. Recordemos que el día de la boda, por usar una expresión muy coloquial de aquí de mi tierra, su suegro, su tío Labán, le metió gato por liebre. Le cambió en el lecho nupcial a Raquel por su hermana mayor, Lea. Pero miremos aquí lo que nos dice Génesis 29, porque nos explica muy bien lo que es el término, la palabra aborrecer, y que no significa en este contexto odiar. Leamos. Dice, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Bueno, aquí nos dice que él amó más a Raquel. Verso 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ustedes pueden ver el contraste, hermanos. Amó más a Raquel y amó menos a Lea. Porque Raquel era la mujer de la quien él realmente se enamoró cuando la conoció y trabajó 7 años por ella. Pero en la noche de la boda, su suegro, su tío Labán, lo engañó, haciéndole creer que la que estaba ya en el lecho nupcial era Raquel, pero no era Raquel, sino su hermana mayor, Lea. Ahora, él la amó también a Lea, pero no como a Raquel. Amó más a Raquel y amó menos a Lea. Y aquí usa la expresión aborrecer. Como dije hace un momento, la palabra aborrecer aquí en Lucas 14:26 no puede tener el sentido que generalmente le atribuimos, como resalta claramente el hecho de que Jesús nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. El que ama a la familia más que a Cristo no es digno de ser su discípulo. El que debe tener la preeminencia en todo es el Señor Jesús. Leamos lo que dice Pablo en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, espero que les haya podido quedar claro, hermanos, el uso que el Señor le está dando aquí al término aborrecer. Si queremos ser sus discípulos, nosotros debemos amar menos a la familia. Y el que debe ocupar el primer lugar, el que debe tener la preeminencia, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente debemos aborrecer a la familia, amar menos a la familia, sino que en el mismo versículo 26 dice que también debemos nosotros amar menos nuestra propia vida. Si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida. O sea, pues amar menos nuestra vida. Me gusta mucho lo que el apóstol Juan en su libro del Apocalipsis escribe de los cristianos. Y nos habla de ellos, de estos cristianos del primer siglo, en su persecución. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese de menospreciaron sus vidas hasta la muerte es lo mismo que decir aborrecieron su propia vida. Para ellos primero estaba Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, y es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy en día. Primero el Señor, no nuestras vidas, no nuestros intereses personales,
no nuestros planes, primero el Señor. Bueno, eso hicieron estos cristianos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, continuemos. Verso 27. Si alguno viene, perdón, vuelvo y recapitulo lo que veníamos hablando. El mismo Señor dice que esto significa que un discípulo debe estar dispuesto a soportar lo que venga como resultado de ese discipulado. Si una persona no está dispuesta a dar esa devoción incondicional, entonces dice Jesús, no puede ser mi discípulo. No puede. Sigamos. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo suyo. Es posible ser del partido del rey sin ser su soldado. Es posible estar a favor de algo sin sacrificar nada. Una vez alguien le dijo a un profesor excelente, fulano de tal dice que fui alumno suyo. Bueno, él le contestó, puede que asistiera a mis clases ese fulano, pero no era uno de mis estudiantes. Uno de los problemas más graves de la iglesia es que en ella hay muchos que siguen a Jesús de lejos, pero muy pocos verdaderos discípulos. Ningún amor terrenal debe entrar en competencia con el amor de Cristo. Al inicio de su ministerio, el Señor dijo en Mateo capítulo 10, verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo debo estar dispuesto a crucificar mi yo por completo, porque es esencial para convertirnos en discípulos de Él. En Lucas 9:23 el Señor también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice tome su cruz de vez en cuando o cuando quiera o una vez al mes. No, cada día. Incluso, hermanos, puede haber sufrimiento involucrado en ser un discípulo de Jesús. Por eso él habló de que cada individuo debe estar dispuesto a llevar su propia cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso significa que un discípulo debe estar dispuesto a soportar lo que venga como resultado de ese discipulado. Y en la imagen que ustedes están viendo en pantallas, hermanos, es la gran realidad que enfrentaron nuestros hermanos en el primer siglo. Las persecuciones por parte del Imperio Romano y cómo fueron asesinados, quemados, crucificados, torturados, fueron el espectáculo del mundo y aún así no retrocedieron. Ahora, el Señor, como estamos hablando del costo del discipulado, y como el Señor ha dicho que uno debe abandonar todo lo que tiene o no puede ser su discípulo, también les dijo en esa ocasión respecto de la necesidad de calcular los gastos antes de comenzar. Leamos empezando en el verso 28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Un hombre
estaba pensando en hacer una torre. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Qué clase de torre? Bueno, el texto no nos dice, no nos aclara qué clase de torre. Quizá era una atalaya para su viña, como la que ustedes están observando ahí en la imagen, a fin de protegerse contra los ladrones. Quizás un lugar adicional para almacenaje o quizás aún para una residencia temporal. O la torre de la que habla el texto quizás quiere decir un edificio agrícola entero. Hermanos, el discipulado es una vocación que lo consume todo. Debe aceptarse con la debida deliberación del costo. Así como un constructor sabio no comenzaría un proyecto sin evaluar su habilidad para completarlo, uno tampoco debería aceptar la invitación a convertirse en cristiano sin primero calcular los gastos. Antes de decidirse uno a ser un seguidor de Cristo, deberíamos comprender que ser cristiano no es un lecho de rosas. El mismo Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Recordemos algo que veíamos nosotros en lecciones anteriores. Mateo 7, el Señor dijo, y esto es cuando Él había empezado su ministerio. Ahorita estamos estudiando ya al final de su ministerio. Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es algo que el Señor dejó bien claro. Ser cristiano no es un lecho de rosas. O en Lucas 13:24 dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿cuál es la solución? Ser neutrales, porque muchos dirán, bueno, ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo en la mitad. Bueno, sigamos leyendo lo que dice el Señor. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, miren, nosotros no podemos ser neutrales, nosotros no nos podemos colocar en la mitad, debemos saltar, o estamos en un extremo o en el otro. Cualquier comandante de tropas sería el hazmerreír de todos sus contemporáneos si entrara en batalla sin considerar las probabilidades. Si sabe que el enemigo lo supera en número, el doble, primero enviará una delegación para negociar un acuerdo. Ahora, están dos parábolas, el de aquel que piensa hacer una torre y entrar en batalla con otro rey. Estas dos parábolas forman una unidad. ¿Y cuál es la enseñanza? Hombre, mire antes de saltar, pero asegúrese de saltar en la dirección correcta. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Antes de decidirse uno a ser seguidor de Cristo, debe darse cuenta de que si no está dispuesto a renunciar a todo lo que le pertenece, no puede ser discípulo del Señor. Aquellos que van a servir al Señor de una manera superficial y tibia, bueno, se van a encontrar con la realidad de que el mismo Señor Jesús dijo que los va a vomitar de su boca. Continuando,
con lo que el Señor está hablando en esta ocasión, dice que el discipulado que no se compromete es como la sal que ha perdido su sabor. Les dice en el verso 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Jesús ha estado enfatizando que sus seguidores deben estar dedicados de todo corazón a Él. No deben ser solamente discípulos nominales, deben ser sal genuina, sal que no ha perdido su sabor. El valor de la sal está determinado por su efecto en, en las demás cosas. El señor Barclay, en su comentario, nos dice, en el mundo antiguo, la sal se apreciaba altamente. Los griegos llamaban a la sal divina. En una frase que en latín es una especie de trabalenguas, los romanos decían, no hay nada más útil que el sol y la sal. Ahora, sigue diciendo el señor Barclay, en su comentario de este tema del Señor sobre la sal. Jesús cita la sal como símbolo de la vida cristiana. ¿Cuáles eran sus características esenciales? En Palestina tenía tres. Uno, la sal se usaba como condimento. Los alimentos sin sal pueden ser hasta repugnantes. Por tanto, el cristiano debe ser alguien que le da sabor a la vida. El evangelio, que no es más que un aguafiestas, no es el evangelio. El cristiano le presta sabor a la vida con su valor, esperanza, optimismo y amabilidad. Segundo, la sal se usaba como conservante. Es el más antiguo de los conservantes. Los griegos decían que la sal le devuelve al alma a las cosas muertas. Sin sal, las cosas se pudren y se echan a perder. Con sal, conservan su frescor. Eso quiere decir que el evangelio actúa como protección contra la corrupción del mundo. Todo cristiano tiene que ser la conciencia de su entorno y la iglesia la conciencia de la nación. El cristiano debe ser tal que en su presencia no se puede usar lenguaje sucio, ni contar historias cuestionables, ni sugerir acciones deshonrosas. Debe ser un antiséptico en el círculo en que se mueve. La iglesia debe hablar sin miedo contra todo lo malo y apoyar todas las causas nobles. No debe guardar silencio por miedo de nadie ni para lograr su favor. Y tercero, la sal se usaba en la tierra. Se usaba para que crecieran más fácilmente las plantas, las buenas plantas. El cristiano debe hacerle más fácil a la gente el ser buena y más difícil ser mala. Todos conocemos a personas en cuya compañía no se harían ni se hacen ciertas cosas y personas en cuya compañía uno se rebaja a hacer lo que no nos atreveríamos a hacer solos. Hay almas nobles en cuya compañía es más fácil ser valiente y animoso y bueno. El cristiano debe llevar el grato olor de Cristo que hace florecer las buenas plantas y que agosta las malas hierbas. Hermanos, esa es la sal. Cuando un seguidor de Cristo comienza a comportarse como el mundo, a retener algo del viejo hombre, el discipulado se convierte en una farsa. La sal es buena cuando conserva.
pero cuando pierde su sabor y se vuelve insípida, literalmente es inútil. Tan inútil es que el Señor culmina diciendo, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El verdadero seguidor de Jesús debe ser más que un cristiano de nombre. Debe funcionar como un creyente o de lo contrario su fe está muerta. La sal insípida no es apta para fertilizar la tierra, ni siquiera para arrojarla sobre el estiércol. Y tampoco un cristiano de nombre es de valor para la causa de Cristo. Si me he olvidado de lo que es ser discípulo del Señor, es nuestro deseo que esta exhortación del Señor nos haga reconsiderar por dónde estamos andando. Y si usted aún no es discípulo del Señor y quisiera llegar a serlo, recuerde muy bien que el Señor dice que primero ha de sentarse y calcular cuánto le va a costar convertirse en un discípulo del Maestro. Dios les bendiga, hermanos.